que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 20 años, 4 a 40. Esto es precioso. ¿Sabe que esto es precioso? Vamos a hacer un análisis de conducta, falsear el dato. Esa ley no aplica, pero de algo tengo yo que agarrarme para entender qué pasaba en el 78, que pasa en el 14. El falsear se puede hacer por omisión, magistrado. Usted lo ve como una conducta omisiva o pasiva. Es decir, el yo no declarar lo veo como un tipo de omisión. Obviamente que no. Obviamente que no, porque la falsedad ideológica es muy compleja. Más en tema de declaraciones de bienes. Obviamente de que ahí se refiere a la falsificación como un acto positivo, activo de alterar un documento. Declaro lo que no tengo, pero tengo que hacer, no tengo que hacer. Es decir, tengo que actuar, no tengo que actuar. Ante una conducta activa hay una conducta omisiva. Y déjeme contarle algo interesante. Resulta que el proyecto de Código Penal, me preguntan que cuál es la primera virtud que yo veo. Digo, define la conducta. Yo creo que ahí hemos avanzado 1000 años, porque aquí ningún Código Penal define la conducta. No es que no haya conducta, pero no define cómo es la conducta. Hay omisión propia, omisión impropia. Hay acción. Se pueden dar situaciones en la conducta. Evidentemente que para un jurista que analice el artículo dice, la falsedad tiene que ser la falsedad del actuar. Se hace muy complejo, inclusive, y hay un libro maravilloso del profesor Ramón Ragués, que se llama La prueba del dolo, un querido amigo, muy amigo mío, donde Ramón trabaja como tú pruebas el dolo, y es difícil, no es tan fácil. No es tan fácil. Y la falsedad exige dolo, no imprudencia. Entonces, ahí obviamente de que a los fines del análisis histórico tenemos que llegar a la conclusión de que ese avance de la ley fue un avance en tanto en cuanto de la acción positiva. Pero, continuamos. La Suprema Corte de Perú define falsedad ideológica. La define. Dice que en todo caso la conducta imputada a lo encausado se encontraría circunscrita al delito de falsedad ideológica. En efecto, dicho tipo penal no se refiere a que un documento sea falso, sino más bien que es falso el contenido de dicho documento, esto es que se hayan insertado en él declaraciones carentes de veracidad. El insertar, el hacer, es imposible en una omisión. Por un no hacer ahí, imputar el delito de falsedad. Pero eso es derecho penal 1. Vamos a complicarlo un poco más. Sigue más. Y aquí viene de la cosa que a mí siempre me interesan en derecho. Yo creo que soy un amante del derecho, me dedico a eso. Y en el derecho a veces se configuran conductas que tienen sanciones penales y sanciones administrativas. Mire lo que hace en el 14 el legislador dominicano. Cuando quiere tratar el tema de la omisión, se da cuenta, tengo un problema en tipificar penalmente la omisión, porque puedo ser hasta injusto. O más aún, puedo desbordar, que así se le llama, el contenido del tipo. O más aún, la antijuricidad material como relleno de ese tipo, la contrariedad del derecho con el derecho en lo material, se me hace casi imposible, porque por omitir se me hace casi imposible falsear. ¿Qué dice el legislador del 14? Dice, no, vamos a resolverlo más fácil. Vámonos a un derecho, que es el administrativo sancionador, donde las garantías son más flexibles. Jurisprudencialmente hablando, en cualquier corte europea o interamericana, dice, no, en el ámbito administrativo sancionador son otra garantía la que prima. No son las propias del derecho penal, donde no permito analogía in manam partem, no permito violación al principio de legalidad, obviamente. Tengo que ser muy riguroso con la tipificación de la conducta, tengo que ser muy riguroso con el principio de taxatividad penal, que por cierto, magistrada, aprovecho porque siempre me gusta coger estos foros al final,
para decir que cuando dicen la interpretación restrictiva del tipo, yo me quiero morir porque leen el artículo y dicen, bueno, el artículo dice eso, eso es. No, el artículo se interpreta, con el tipo penal se juega. Eso es lo que hace un penalista, no puede hacer otra cosa. ¿Qué dice el artículo 14? Sanciones por omisión de declaración. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley, u omitiere declarar algún bien, incurrirá en falta grave o de tercer grado, según el caso previsto en la ley 4108 de función pública. Miren el análisis sistemático histórico. ¿A dónde me lleva? El legislador, cuando se ve atrapado, dice, bueno, yo sancioné a una gente por no decir algo, me parece incoherente, muy incoherente. El sancionar a una gente por callar algo, me parece incoherente. Y ahorita vamos a jugar un tipo con la ocultación en materia de lavado de activos, porque cuando se da parte especial, necesariamente usted tiene que ver la definición de cada conducta. Yo cogí una de falsedad ideológica, la cogí de Perú. Lamentablemente la jurisprudencia aquí también va a paso de gatera, pero va. Yo siempre he dicho, yo quisiera ver más fallos de derecho penal material, porque ese es el derecho. Todo lo otro es para llegar aquí, a la aplicación de la ley penal material. Cuando uno observa eso, tiene que llegar a la conclusión de que el delito falsedad ni de broma lo podría imputar. Ni de broma. Reto a mi querido amigo del Ministerio Público a que busquen tesis diferentes en varios aspectos, la que ellos quieran, y la discutamos al final, porque yo creo que así crecemos todos. Sigamos analizando entonces el delito de enriquecimiento ilícito. Artículo 7 de la ley 8279. Ese artículo de esa ley, dice lo siguiente, y aquí voy a empezar a detenerme a leer algunos artículos que me interesan, que son los que no utilizamos a diario. No utilizamos a diario, luego necesitan una precisión o una comprensión en el marco del caso mucho más interesante. Dice este artículo, los funcionarios que se hubieran enriquecido ilícitamente mientras ejercen sus funciones con motivo de ocasión de la misma, les será aplicable la pena prevista en el artículo 174 a 183, ambos inclusive del Código Penal. La prescripción en esta materia empezará a correr a partir del día del cese en su función. Maestrada, yo he tenido una discusión muy álgida en este caso por la inconstitucionalidad de ese artículo. Es imposible que apliquen toda la pena a la vez, porque dice inclusive. Pero yo no me voy a recibir a la pena, no me interesa. No me interesa, o sea, vamos a analizar el tipo penal otra vez en el marco del caso. En primer lugar, el sujeto activo, los funcionarios, es obvio de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa era funcionario, eso yo no lo voy a discutir. Estamos otra vez en un delito especial, pero sí aprovecho de que, contrario a la falsedad, esta obligación como delito especial da una obligación del cumplimiento de un deber, y ese deber es la declaración jurada, no la falsedad. Ahí sí no hay discusión. Teleológicamente ese es el tipo. Todo lo que pasa en falsedad es aquí que tenemos que trabajar. No podemos salir de ese tipo, porque esa ley ni siquiera dice sin perjuicio lo que diga el Código Penal. No se da un concurso, ya lo demostré, y mucho peor, hay un tema de una omisión impropia o propia y que es difícil de tipificar, tanto así que en el 14 corrigió y se fue una falta administrativa. Vamos al tipo. En primer lugar, que se hubiera enriquecido ilícitamente. En segundo lugar, que el bien jurídico protegido, que es la integridad del funcionario en el ejercicio de sus funciones, ese es un bien jurídico que se protege. Ya no el buen funcionamiento de la administración pública, como todos los delitos de administración pública, no, aquí es la integridad de ese patrimonio, o sea, que ese funcionario sea íntegro. La integridad en la conducta, no te enriquezca, no defalque, no haga todo, pero primero declara. Muy bien. Y el objeto de protección, el patrimonio público en sí, porque aquí ya la declaración tiene otra
unos fines meramente preventivos de que no te roben. Ese es el mensaje de la ley penal. Vamos a dejar el tipo penal ahí porque el doctor Núñez lo trajo, pero tengo que explicar algo. Sigue. Sobre el tema de la prescripción y esa cosa, y obviamente de que esa ley se encuentra vigente en cuanto a materia de prescripción, porque aquí hay una discusión muy interesante que el Ministerio Público la tendrá que sacar. ¿Prescribe o no prescribe la corrupción? Esa discusión la tenemos que tener. Se ha tenido en todos los países del mundo. Llegó el momento de que un tribunal de grado lo enfrente y que lleguemos a la Suprema. Entonces, aquí hay un tema que dice el magistrado Camacho, que no me voy a interrumpir porque tengo todo anotado, pero yo lo oigo y lo quiero, y perfecto, y estoy abierto al debate. Qué bueno que me recuerda. Evidentemente, hubo un fallo en la Suprema. Siempre he dicho, acá todos los fallos, hay uno que me gustan más, hay uno que me gustan menos. Pero bien, eso no le exime a ustedes, porque recordemos que por el Código Procesal Penal, los incidentes pueden ser presentados nuevamente en nuevas etapas. Entonces, gracias, porque así el debate es más diáfano. Seguimos hablando entonces del tema importante de por qué yo digo que por lo menos en ese tipo la prescripción continúa. Porque el Código Procesal Penal no derogó eso. Es decir, 2002 se da la primera reforma, que es violación a los derechos humanos, que es la más inmediatiza, porque ahí entra todo, está la corrupción. Pero si usted ve la reforma del 2015, cuando ve lo que es imprescriptible, ahí sí se refiere prácticamente expresamente a la corrupción. 2015. Pero esto es el 2014, la derogación. ¿Estaba vigente esa ley? Sí. No hay duda. ¿Aplica la prescripción para los otros tipos penales? También no hay duda. ¿Por qué? Porque aquí entramos en una discusión que se tuvo en este tribunal hace muchos años, cuando tenía yo cabello y era un poquito más flaco, de cuál es el efecto de la norma procesal. ¿Aplicación inmediata o aplicación, si hay derecho adquirido, a posterior? Evidentemente, la interpretación es siempre que haya derechos fundamentales envueltos, no se podría. Pero la prescripción no es una figura de derecho procesal, es una figura de derecho material. Diferente, esa es la interpretación que le damos. Y por eso el doctor Núñez trabajó la prescripción. Pero sí quiero hacer la salvedad a la jueza de que el artículo 7 que leí adicionalmente dice que la prescripción en esa materia, y esa norma estuvo vigente hasta el 2014, es decir, que lo del 15 ni siquiera la afectó, son leyes penales en el tiempo lo que estamos analizando. Evidentemente de que esa situación conllevaría de que la prescripción sea declarada, porque ahí dice, la prescripción empezará a correr a partir de que deje las funciones. Eso era lo que había el 16 de agosto del año 2012, cuando el ingeniero Víctor Díaz Rúa sale del proceso. O sea, eso es así. No hay de otra. Pervivió esa ley más allá de, en cuanto a la prescripción de lo del ingeniero Víctor Díaz Rúa con una concesión del 2018, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque esa ley murió en el 14, no se le meten los efectos del Código Procesal Penal del 15. Luego, el ingeniero Víctor Díaz Rúa tiene un escudo protector que lo lleva hasta la acusación, y por eso que nosotros decimos que todos esos delitos están prescritos. Otra cosa es diferente a partir del 2015 en adelante. Ahí entra otro juego, o sea, cometió un delito en el 15, 16, 17, 18, 19, 20, eso no prescribe, ni siquiera yo lo discutiera en un tribunal, pero te lo tengo que discutir. Y además tengo que decir al tribunal, fálleme eso. O arregle el entuerto, la Suprema es buenísimo cuando hay choque entre los jueces. Buenísimo, o sea, es divino. Entonces, aquí tenemos que incluso el fallo fue de un juez de instrucción, y esto es primer grado. Y usted tiene el derecho a revisar incidentes, eso es lo que dice la norma procesal penal. Entonces, si seguimos analizando la ley en la prescripción, usted se va a dar cuenta, en todos los ángulos que hay ahí, distintos. El primero, el artículo 174, la pena imponible de 2 a 5 años, 5 años, vencía el 16 de agosto del 2017. Porque acuérdense que el artículo 7 dice que todo entra.
inclusive, que es una locura, porque, o sea, ¿cuál es la pena menor y cuál es la pena mayor? Es una locura, penológicamente es un desastre, eso es inconstitucional, pero ya es una ley que está fuera del cosa. Nosotros vimos la inconstitucionalidad, aquí fue rechazada, la prescripción fue reservada. Señor, así, artículo 175, 176, de 6 meses a un año, la prescripción es 16 de agosto del 2013. Artículo 177, de 6 meses a 5 años, la prescripción 16 de agosto del 2017. Artículo 179, 6 meses, 5 años, 16 de agosto del 2017. El artículo 45 del Código Procesal Penal es claro de que hay prescripción al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo puede ser de 10 años y ser inferior a 3. Pena máxima 5 años. Todo, la prescripción más larga de ese delito de falsedad era el 7 de junio del 2018. No hay de otra. Es una realidad palpable. O sea, ¿qué digo en resumen de eso? De que es una ley especial que se deroga en el 14. No entró lo del 15, él tiene derecho adquirido que le llegan hasta el 18. La prescripción es una figura de derecho penal material, porque hay un tema de los hechos delictivos en sí, del tipo, no un tema procesal como tal. ¿Sí? Dicho eso de la prescripción, que no me podía quedar callado y que al final tenemos conclusiones sobre prescripciones, como tenemos conclusiones sobre todas cosas, vamos entonces a analizar ahora por qué no se configura el artículo 7. Lo primero es, magistrada, que enriquecerse ilícitamente no es una conducta penal. ¿Cuál es el tipo penal ahí? O sea, incluso habría un tema de copenado ahí, o sea, un ne bis in idem. Es decir, me van a sancionar por hacer un desfalco, también con enriquecimiento ilícito. O sea, hay un concurso ahí. Fíjense que la ley es dispar, o sea, la finalidad de esa ley es declare los bienes, año 78, la del 2014 es otra cosa. La finalidad real es que hay un tema aquí de un tipo penal en blanco. No define qué es la conducta de enriquecerse ilícitamente. Porque al final de cuentas tendría que coger un hecho base, sería como una especie de lavado raro, para decirlo en modo más sencillo, pero tendría que coger un hecho base, y eso es imposible, porque la conducta ahí es autónoma. Dice, el que se enriquece ilícitamente tiene esa sanción, pero es un tipo penal en blanco. O sea, no hay duda de que es un tipo penal en blanco. El principio de legalidad ahí se va, porque enriquecerse ilícitamente es todos los artículos del Código Penal, todo. Robó, me enriquecí ilícitamente. Falsificó un documento de dinero, me enriquecí ilícitamente. Todo enriquecerse ilícitamente. En el ejercicio de sus funciones, me supongo que son los delitos de funcionario público, entonces lo está sancionando 2 veces. Obviamente que no se puede. Obviamente de que este tipo penal tiene un tema procesal que se dijo, que fue que los informes quedaron fuera. O sea, ¿cómo evalúa la jueza una declaración jurada al vacío, en el hielo? Es imposible. Ahora, si analizamos el tipo, que es lo que aquí interesa, y que es otro andanaje que le lanzo al Ministerio Público para que lo debatamos al final también, resulta emocionante lo siguiente de una conducta. En primer lugar, hay hechos que se llaman en derecho penal adecuación social en el tipo. Adecuación social en el tipo es cuando la sociedad acepta una conducta como normal. Evidentemente, en materia de cuentas de campaña y dinero de campaña, reconocido hasta por los mismos informantes del Ministerio Público, no sé cómo, agente técnico creo que le decía, no lo sabía, pero ya me lo sé, a Víctor Díaz Rúa se le atribuyen miles de cuentas que no son de él. Pero ¿qué pasa? Que hay una adecuación, primera situación de atipicidad, hay una adecuación social en el tipo, porque en el 2018 es que los partidos empiezan a registrar cuentas y hacer cosas de esas. Antes era así que se hacía la campaña, lo digo yo, no, lo dijo Ramón Rivas, lo dicen los cheques, lo dice todo, pero le quisieron imputar eso al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Ahora, otro tema en cuanto al enriquecimiento ilícito, que si ese es el parámetro, porque donde ellos dicen más la tarjeta de crédito y la cuenta de campaña, que se enriqueció ilícitamente, porque a los bienes no se refiere nunca casi, salvo en el famoso decomiso que ya tiene tela, pero que al final lo vamos a analizar también jurídicamente, que es lo que toca en esta etapa. La conducta no fue realizada dolosamente en dado caso, porque evidentemente los bienes de campaña, ese delito de enriquecimiento ilícito exige dolo. Si el ingeniero Víctor Díaz Rúa actuó
con una situación creyendo que estaba actuando correctamente, eso en derecho tiene un nombre. Aquí le lanzo al Ministerio Público otro andanaje, el error de prohibición. Está muerto el Ministerio Público. No puedo cometer tipo en cuanto a la cuenta de campaña, en cuanto a la cosa, por un error de prohibición, porque el tipo exige dolo, no negligencia. Si yo cometo un tipo penal doloso por negligencia, error de prohibición, la sentencia absolutoria de cajón. Es decir, tiene que estar el sujeto en cuanto al dolo en el pleno conocimiento de que está realizando una actividad delictiva, y eso con el dinero y cuenta de campaña no ocurrió. Pero más aún, hemos dicho hasta la saciedad que el único bien diferente en toda esa cuenta, se analizó hace minutos, es el tema del apartamento de la Torre Cané. El Ministerio Público aquí no aprobó como el enriquecimiento ilícito, y ya estoy diciendo que un tipo penal en blanco, porque no un tipo penal complementario, ni nada de eso, un tipo penal en blanco claro. ¿Qué pasó con el tema de la declaración jurada? Que hay un tema ahí de tipicidad claro. El declarar como tal, perdón, el enriquecerse ilícitamente, porque ni siquiera tiene que ver con la declaración, el enriquecerse ilícitamente conlleva una actividad ilícita, supongo yo, porque no, la conducta no la define, de bien. Nosotros hemos dicho que jurídicamente, en la tipicidad, cuando nos veamos otra vez al objeto de protección de ese enriquecimiento ilícito, es necesariamente la integridad del funcionario. La pregunta es, ¿qué probó el Ministerio Público que se enriqueció ahí? ¿Cuáles fueron los fondos exactos en toda esa cantidad de dinero que dice el Ministerio Público que el ingeniero Víctor Díaz Rúa se llevó? Y digo eso adelantando algo que obviamente lo vamos a tener que tratar al final, que el famoso decomiso. Se pide que le decomisen todo, pero no dice nada de cuánto es el monto, por qué el monto, sino decomisen. La ley no aplica así, la ley tiene una interpretación, la ley de lavado tiene una interpretación, el Código Penal tiene una interpretación, y el decomiso como institución jurídica también. Pero evidentemente desde aquí, si no hay tipicidad, si hay atipicidad, si no hay configuración del tipo, en esa situación, evidentemente de que no se puede imputar el ilícito penal. Yo creo que quiero dejarlo hasta aquí, magistrada, y seguimos otra vez después del receso para coge esfuerzo. Vamos a ordenar entonces el receso hasta las 2:30 de la tarde.